Hola, ¿qué tal? Amigos de la Ventana Ciudadana en Chile, América Latina y en el mundo, que nos leen y nos comentan semana a semana. Aquí estamos para servir, aquí estamos para dialogar en esta ocasión con una periodista santiaguina que nos ha acompañado durante mucho tiempo, aunque el último periodo nos ha abandonado, con interesantes artículos que tienen que ver con medio ambiente, con derechos humanos y con visiones sociológicas de la sociedad. Me refiero ni más ni menos que a Paulina Acevedo Menantuo, periodista, defensora de derechos humanos, coordinadora del programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano. Ella es una estudiosa de los problemas sociales. Ella está ligada al análisis de los problemas contemporáneos de modo permanente y tiene un largo recorrido por distintos lugares en Europa, participando en seminarios internacionales que dan cuenta de esta realidad de los derechos humanos del hombre. Paulina, dejo los micrófonos de la Ventana Ciudadana para que saludes a nuestros lectores. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. La verdad que, como tú decías, hace ya más de 2 décadas que vengo destinando este oficio, esta forma de transmisión que es la comunicación, ¿verdad? La he dedicado a promover derechos humanos. No solamente me ha hecho sentido, sino que he encontrado ahí un camino. Soy de las personas que crecimos en un contexto de dictadura y eso sin duda nos marca sobre todo aquellos que tenemos una sensibilidad frente a las violaciones de derechos, ante los atropellos, ante la vulneración sistemática, podemos decir también, que sigue aconteciendo hasta el día de hoy. Así que muy contenta de lo que uno hace, muy contenta de poder ayudar y muy contenta de poder estar en esta conversación hoy con los eh, televidentes, ya deberíamos decir, ¿no? Ya no solamente nos leen, sino que nos ven en los distintos formatos. eh, y decir también que cuando me topé con la Ventana Ciudadana por ahí, recordarás en aquellos momentos les escribí porque me pareció destacable. Yo hago parte también de la red de medios de los pueblos, el esfuerzo de comunicar con un sentido ciudadano, democrático, amplio, plural, territorial. Así que para mí es un orgullo estar hoy día aquí con ustedes. Paulina, estamos viviendo una pandemia que ha sacudido a la humanidad, ha sacudido al mundo. Esta pandemia nos encuentra con el protagonismo social, político, cultural, ideológico, incluso filosófico de el neoliberalismo, que no solo nos controla desde el punto de vista económico, sino que además, comillas, nos modela en nuestras conductas individuales. Y siento que en Chile y en el mundo estamos cada día más egoístas y menos solidarios como alguna vez lo fuimos. En ese marco, ¿cómo ves tú que nos está afectando hoy día esta pandemia en el marco de nuestras relaciones sociales? ¿Y cuál es el balance que tú haces de nuestra sociedad chilena en este minuto? Uy, una pregunta amplia y que da para varios comentarios, ¿no? Uno de los primeros que me... Sí,
uno de los primeros que me surge es esta palabra que hemos escuchado tanto en el último tiempo, ¿no? Crisis, crisis sanitaria, crisis del sistema, eh, crisis de las emociones, como tú decías también. Somos uno de los países con más cantidad de casos de enfermedades de salud mental, con altos índices de consumo, es decir, una sociedad enferma, como en algún artículo que leía también se señalaba, ¿no? O con múltiples enfermedades que se empiezan a manifestar y que creo que, como tú dices, tienen que ver con un modelo que fue impuesto, un modelo de mercado neoliberal, con una constitución que seguimos manteniendo hecha para precisamente sostener este modelo bajo un principio y derecho constitucional de propiedad fortalecido, que ha permitido eh, no solamente la extracción, somos un país extractivo, ¿verdad?, en cuanto a las formas de donde saca sus capitales, sino también en la forma en que va entregándose estos recursos a la propiedad privada, ¿no? Es un sistema, además de concesiones, donde el rol del Estado retrocede para darle espacio a las empresas, y creo que ese modelo está tan enraizado que hoy día, incluso en el enfrentamiento a la pandemia, vemos esto, vemos el conflicto de interés que existe entre las autoridades y las medidas que se adoptan para hacer frente a la pandemia. Son múltiples los casos que podemos citar, desde el ministro de Salud saliente hasta el actual, y otros que se están sumando a este abordaje, eh, que son parte de este sistema de apropiación, ¿no?, por parte del capital, de lo que son los recursos de todo y de todo. Eh, Siento que el estallido social, de algún modo, vino a ser una respuesta a me gustaría llamarlo un subjetivo oprimido, ¿verdad? Siendo víctima y viene siendo víctima de este sistema que genera además amplias desigualdades y que en algún minuto tenía que estallar, ¿no? Eh, y los 30 pesos fueron el factor detonante. Pero como se dijo también en ese entonces, no por 30 pesos, sino por los 30 años. Y en ese contexto nos pilla esta pandemia, este encierro, ¿no?, en estas crisis múltiples que se venían dando y en este sujeto colectivo que ya no daba más y que se expresó, desbordó, ¿no? No es solamente un tema de descontento, sino que es un tema de opresión. No es solamente un tema de cómo llegamos a las familias más desamparadas, sino que es un tema de hambre, ¿no? No es un tema solamente de qué pasa con nuestros jóvenes y adolescentes, es un tema de miles de desaparecidos en el Sename, ¿no? Tenemos una cantidad de situaciones de las que hacernos cargo y aquí voy a hacer apelación a mi carácter optimista. Había un gran escritor que decía que los pesimistas son optimistas desencantados. Bueno, yo soy una optimista y creo que de esta crisis tenemos que sacar resultados y podemos sacar algunos resultados, ¿no? Eh, Estamos en un encierro, estamos en una situación compleja, pero también se están develando múltiples cosas para las cuales antes a lo mejor no había el mismo tiempo para considerarlas, para sopesarlas. Las redes sociales están hoy día siendo objeto de denuncias de mayor profundidad incluso. Son más las personas que están con la posibilidad de ser alcanzadas por estas realidades. Y la verdad es que la fachada que tenemos delante se cae a pedazos, Juan Luis. Entonces, cuando estás frente a eso, lo único que podemos pensar es que aquí lo que se ha sostenido sobre la necesidad de un cambio de paradigma es todo. O sea, hoy día es eso lo que requerimos, es eso lo que
se está exigiendo y es eso lo que después se va a hacer visible en las calles nuevamente, ¿no? Mm, mm. Déjame retrotraernos un segundo al diagnóstico, a lo menos en Chile. Esta pandemia acentúa una serie de ámbitos de la crisis en los cuales este país está hoy día, comillas, enclaustrado. Y quiero poner, aunque la mirada tiene que ser integral, quiero poner 3 o 4 temas a los que me gustaría que te refirieras. Uno, el tema, la crisis del agua en Chile. Eh, la crisis acentuada de la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos y en el peor es en las agresiones acentuadas de los hombres hacia la mujer. Tercero, los derechos ciudadanos que son alterados de modo permanente. ¿Cómo ves tú que estuviste hace un año en Alemania y en Francia, reunido a propósito de los derechos ciudadanos con gente de todo el mundo, analizando estos temas? ¿Cómo ves tú que se han acentuado en este minuto con esta crisis, con esta pandemia, ese tipo de temas y los que tú quieras colocar en tu análisis? Nuevamente, tres grandes temáticas. A ver, partamos por el agua, que es un elemento esencial, ¿verdad?, para la sobrevida humana. Es el elemento que, frente a su escasez o su contaminación, produce migración, produce precarización de la vida, produce enfermedades. Y lamentablemente en este país es el único en el mundo que la tiene privatizada, y no solamente en su distribución, sino que también en su propiedad por la vía nuevamente de la concesión, ¿no? Del otorgamiento de derechos que permiten esta apropiación finalmente. ¿Qué me pasa? Y esto ya vamos a hablar desde lo personal, porque como somos amigos, Juan Luis, yo quiero salirme un poco de la perspectiva de periodista y hablar un poco como personas que estamos en este momento de crisis. Y te voy a contar una experiencia que yo creo que refleja lo que yo pienso de esta apropiación del agua. Escuchaba un webinar sobre la reforma al agua, esta reforma que se arrastra, ¿verdad?, al Código de Aguas desde hace muchos años, una reforma que nos lleva a pensar en esa medida de lo posible, ¿verdad? Las reformitas que viene teniendo nuestro sistema. Entonces yo hacía una pregunta y decía, eh, si era o qué les parecía a las personas que estaban ahí exponiendo la utilización del mecanismo de la expropiación para resolver los graves conflictos de agua y la escasez que tienen en múltiples comunidades, ¿no? Sobre todo en un contexto sanitario, ¿verdad?, donde el agua es esencial para evitar el contagio y donde tenemos incluso acciones legales interpuestas eh, en regiones como, por ejemplo, la ciudad de Copiapó, ¿verdad?, por el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, donde ya hay vulneración de derechos clara, definida, ¿verdad?, donde hay además una necesidad de redistribución, es evidente. El Estado ha estado entregando incluso en este régimen de las aguas de entregar concesión, ha sobre otorgado derechos. Entonces tenemos cuencas que están absolutamente agotadas, pero además sobre otorgadas, ¿no? Y por último tenemos esta situación de gente que cada vez más que no tiene agua. Y
llamó a la preocupación el hecho de que nadie lo veía como un mecanismo plausible, ¿no? O sea, el mecanismo de expropiación como bien público que está en la Constitución, que está en la Constitución de la dictadura, que es utilizado para construir autopistas urbanas, expropiándole a las personas sus casas, o en otros contextos, no se piensa para algo tan básico como es llevarle agua a las personas. O sea, si tú has generado el problema porque tú sobreotorgaste, ¿por qué no le vas a quitar a alguien que tiene de más para entregarle a alguien que no tiene? O sea, esto un niño lo vería de una forma sencilla y simple. Y la Constitución permite eso, permite utilizar el mecanismo de la expropiación para poder cumplir con un bien público, con un fin público. ¿Y qué fin en este minuto, Juan Luis? No se me ocurre otro más indispensable que el agua, ¿no? Entonces me aterré, quedé muy afectada ese día, porque yo dije, ¿qué tan hondo nos puede calar? No solamente este modelo, sino que la dictadura misma con los estereotipos, con los estigmas que ha generado frente a vocablos como pueblo o frente a términos como la expropiación, como si estos tuvieran que ver con una dimensión política que tenemos que terminar de resolver en sus violaciones y en sus efectos, pero que claramente no nos puede dejar de eh, pensar con un sentido común. Y cuando hay personas que yo considero eh, personas con mucha capacidad, personas inteligentes, personas que tienen además las condiciones de influir en tomadores de decisión, personas que en el fondo podrían ayudar al cambio y no se atreven a ocupar un mecanismo que está contemplado para, para algo tan básico como garantizar el agua. Entonces, cuando no se garantice el agua, ¿qué pensar de los alimentos? ¿Por qué el pueblo hoy día padece hambre? Porque tampoco parece relevante o no tiene la dimensión que debiera tener. Entonces parece que repartir cajas, así como antes era repartir bonos, no resuelve, pero eso no resuelve el problema porque el problema es estructural, porque el problema requiere ahora, ¿no? Como decía Einstein, para que las cosas cambien hay que hacer las cosas de otro modo. Y eso es lo que tenemos que hacer. En algún minuto un parlamentario recuerdo que dijo que había que traer una retroexcavadora y sacar los cimientos del modelo. Y se les tiraron todos encima, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy día necesitamos, Juan. Necesitamos una retroexcavadora. Y aquí viene mi positivismo. Y espero que esta crisis sanitaria que se suma a todas nuestras crisis nos dé la fuerza para entender que sí los cambios son posibles, que estos pueden ser radicales sin necesidad de que esto desmorone un sistema, ¿verdad? Y que por el contrario, el hecho de no hacerle frente nos está llevando a este estallido, a esta olla a presión que ya no dio más, ¿verdad? Entonces, por evitar situaciones o mecanismos que los vemos o las asociamos a, yo diría ya casi, perdón la palabra, fantasmas, pero o situaciones no resueltas o que arrastramos más bien, esa es la forma. No vemos que la solución la tenemos, incluso con la constitución que tenemos a la mano. El punto es tener las autoridades, los representantes que estén a la altura y bueno, ese es tema para otra conversación, ¿no? Porque claramente las encuestas todas las dicen, o sea, la apreciación que tienen tanto los partidos políticos, el Parlamento y sus representantes, o sea, es mínimo, no llegamos al 5%. Entonces,
eso te da cuenta de no solamente cuál es la credibilidad, sino que también algo muy importante, la confianza que, que allí se tiene. Y eso es lo que se agotó. Muy breve en cuanto a lo que tú decías de, de la mujer. Eh, yo siento que tenemos avances que van en la línea de lo que en derechos humanos tiene que ver con el derecho positivo, es decir, cómo mejoramos las condiciones de los derechos de algunos grupos específicos, en este caso de las mujeres, y eso tiene que ver con paridad y está vinculado con aspectos con la democracia y bueno, lo que se está avanzando en la idea de una convención, esperamos, constitucional, ¿verdad? Paritaria, ya también da cuenta de eso. Pero hay cambios también culturales que son fundamentales para que los derechos de la mujer tengan, no solamente un reconocimiento, sino un ejercicio. Eh, y allí estamos muy al debe, ¿no? En derechos sexuales y reproductivos este país es absolutamente retrógrado, ¿verdad? Que decir también de lo que son las situaciones de oportunidades, y ya no lo hablo solamente dentro del ámbito del empleo o de esto de igual trabajo, igual remuneración, sino que también desde una perspectiva de las investigadoras en las universidades, de poder agregar el valor que la dimensión y el aporte de la mujer tiene a la construcción de una sociedad. Tú sabes que yo hago parte de una organización de pueblos indígenas y la cosmovisión de los pueblos originarios, la creación es dual. Y no solamente la de los pueblos originarios, muchas culturas también, cuando de creación hablamos, cuando de generar, ¿verdad? Tiene que ver con esa situación dual. Y la violencia ejercida sobre la mujer es un punto también de inflexión fundamental. En nuestro país, en la región, es algo que no logramos desterrar. Hay, hay situaciones que en la historia de la humanidad eh, son o han sido extremadamente relevantes. Por ejemplo, el término de la esclavitud, ¿verdad? Aunque hoy día estamos frente a una esclavitud moderna a nivel laboral. Creo que ese cambio cultural respecto de los derechos de la mujer y su eh, eh, incorporación y valoración en una sociedad está todavía con la necesidad de ese cambio de paradigma profundo, ¿no? O sea, así como eliminamos la esclavitud, tenemos que de algún modo eliminar una cultura que no solamente es matriarcal, sino que una cultura que no ha sabido comprender una sociedad compuesta de diversidades, ¿no? Y eso creo que es hacia donde debiéramos avanzar, ¿no? Aprovechando esto de que la nueva normalidad no es como lo estábamos haciendo normalmente antes. Y lo último de lo sistemático de las violaciones de derechos humanos, Juan Luis, eh, yo siento que hace muchos años que no vivíamos una situación tan cruenta de violación a los derechos humanos en nuestro país. Uno que es defensora de derechos humanos eh, y que conoce de casos, como tú dices, en ese encuentro, ese foro mundial de defensores y defensores, conoce realidades de diferentes países, pero lo que se ha vivido en el último tiempo, desde el 18 de octubre de 2019, estas 6 misiones de observación para constatar las violaciones de derechos humanos, el identificar una nueva práctica por parte de los agentes de Estado que nos indican que aquí no solamente hay una intencionalidad, porque tantas personas lesionadas ocularmente no es un caso aislado, ¿no? Aquí hay una práctica intencionada, eh,
de lesionar a las personas como una forma ya de control, ¿no? Y lesionarlas no de cualquier forma, sino que lesionándolas, disparando a la parte más frágil que una persona puede tener también, como es su cabeza, su rostro, ¿no? Entonces esto mm, nos pone, yo creo, a todos como sociedad en casi, y no te diría casi, me resto el casi, como en los tiempos de dictadura frente a una perpetración por parte de agentes del Estado sistemática que no tiene freno, ¿no? Porque es el propio Estado el que la realiza y es el propio Estado el que no la inhibe y es el propio Estado, me refiero a las Cortes, que no las sanciona apropiadamente, y es el propio Estado el que hoy día está negando esa violación. O sea, aquí hemos tenido misiones de observación de organismos internacionales, hemos tenido misiones de observación de los principales órganos de tratado también, y el Estado sigue señalando que aquí no ha habido violaciones a los derechos humanos reiteradas y bajo patrones, que es el común denominador de los distintos informes. Entonces, es brutal. Yo creo que nunca como país habíamos estado eh, en una situación tan compleja y además en encierro, ¿no? Paulina, Entonces, permíteme difícil. de los ámbitos que tú señalaste, quiero recoger tu análisis respecto del tema del agua y tu sorpresa en ese evento cuando planteabas el tema de intervenir respecto del tema de las. Permíteme, por favor, una pequeña reflexión. Yo creo que eso se da primero porque este sistema nos modela y modela nuestros razonamientos y nuestras formas de actuar. Segundo, porque yo creo que hay autocensura. Algunos se autocensuran por problemas psicológicos y otros se autocensuran porque están coludidos con el sistema, quieren que todo esto permanezca tal cual está, como muchos parlamentarios creo que lo hacen. Y, por otro lado, un tema de fondo, profundamente de fondo, que yo creo que este modelo, en su intervención en Chile, en el mundo, en las sociedades, ha atentado contra el intelecto. Yo tengo la impresión de que estamos menos inteligentes. El hecho de cerrarnos y adoptar el individualismo necesariamente nos hace menos inteligentes porque razonamos menos y razonamos menos en conjunto. Y el razonamiento colectivo es vital para el desarrollo intelectual y humano. Eso te quería comentar. Pero pasemos del diagnóstico, miremos más allá de la pandemia. ¿Tú crees que lo que nos espera post pandemia es un cambio significativo en términos de modelo social, económico, cultural, de relaciones humanas? ¿Habremos aprendido algo? ¿Iremos a aprender después de todo esto? ¿O seguiremos igual? ¿Cuál es tu visión de futuro? Tú dijiste que eras optimista. Sí. De hecho, pero hubiera preferido que en vez de preguntarme, ¿tú crees? Me preguntaras, ¿tú quieres? Sería más fácil de responder. Eh, Lo que quiero es que elabores una tesis. exacto. Yo creo que necesitamos construir una nueva forma de relaciones. Eh, eh, Uno de los diagnósticos que hay es la desconstrucción del tejido social, ¿verdad? Y si uno ha visto algo en estas últimas décadas, también de los espacios progresistas o de los espacios que buscan transformación,
es que no existe ese fragüe, ¿no? O cuesta generar esas asociatividades y que decirla con los otros actores, ¿no? Entonces yo siento que esa es una necesidad. ¿Podremos resolverlo? ¿Podremos sentarnos a construir no solo redes, no solamente movimientos, no solamente espacios de trabajo, sino que a cómo vasoconectamos eso para que, como decía un diplomático panameño en un libro maravilloso, Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear, decía, para que se desarrollen reales procesos revolucionarios, y cuando hablo de revolucionarios no hablo desde una perspectiva política en particular, sino que de un cambio, ¿verdad? De un proceso que modifique, que transforme, ¿no? Entonces, para mí eso es primero esencial, y tal vez esta discusión en torno al proceso constituyente, que si bien nos vuelve a traer la tensión, nos vuelve a traer la dicotomía, la confrontación, el enfrentamiento, es también nuevamente una apelación a ver cómo dialogamos, cómo construimos, cómo nos desenvolvemos, ¿no? Creo también que necesitamos nuevas formas de conducción, y aquí creo que tenemos la gran piedra de tope, ¿no? Yo hago parte de la sociedad civil, ese es el espacio de donde me paro, pero puedo mirar también lo de los partidos, los de los movimientos territoriales, y la verdad es que ese poder que se ha arrogado la representación, eh, y que, como tú bien dices, o es un insulto a nuestra inteligencia o son demasiado vivos, diría yo, ¿no? Pero que se quieren mantener en ese poder y mantienen las lógicas de las formas de hacer política, y mantienen finalmente estancadas las posibilidades de cambio. O sea, para mí yo quiero empezar a pensar en transformaciones que sean más amplias, ¿no? Sí, convenciones paritarias, cuotas especiales para pueblos indígenas, considerar también la dimensión de otras realidades, la discapacidad, por ejemplo, que también es más de un 10% de la población. O sea, creo que debiéramos encaminar, y aquí mi optimismo ya se va a idealismo y a utopismo, y la utopía es parte de construir realidades también distintas, ¿no? O sea, yo creo que es tan claro que lo que estamos haciendo y cómo se ha hecho no está bien, que necesitamos hacer un ejercicio mental, humano, para pensar de otro modo, ya no solamente desde el diagnóstico o desde la proyección o la necesidad de cambio, sino que de partir por cambios individuales eh, también, ¿verdad? Y empezar a pensar eh, que estos cambios son posibles, ¿no? Yo te dije, voy a salirme de periodista, no voy a hablar desde lo convencional, no voy a hablar desde el deber ser, sino que desde una conversación íntima, y qué bueno que me hiciste la pregunta, porque yo creo que esas son las conversaciones que hoy día tenemos que empezar a tener, ¿no? Creo que esas son las conversaciones que nos contribuyen. Eh, el aislamiento ha hecho que familias, madres e hijos, padres hijas, vuelvan a vincularse, a relacionarse. Hay gente que no se hablaba por la cotidianidad, por cómo el mundo va aceleradamente. Hoy día empiezan a darse también otras formas de relacionamiento. Eh, y por último, creo que uno de los grandes desafíos para que la situación pueda transformarse es el modelo. Y ahí hay una sola forma de ir contra él, ¿no? Las formas de relación las podemos construir, las de representación las podemos pensar, incluso a lo mejor de esta convención o nueva constitución puede salir la idea de un régimen distinto a este presidencialismo acérrimo que tenemos. Ahí está todo por crear, pero donde no podemos crear, solamente cabe la acción, es frente al tipo de modelo. Y aquí necesitamos no solamente cambiar una constitución,
La Constitución es la cabeza de un engranaje, de una serie de otras leyes orgánicas constitucionales y de menor grado que dejó la dictadura y que son este pulpo, como le digo yo, ¿no? Que si le cortamos la cabeza no vamos a resolver el problema, vamos a generar un nuevo contrato social, un nuevo pacto, de una nueva forma, acercándonos, pero no vamos a ir a solucionar el problema de fondo. Yo creo que aquí no podemos seguir teniendo más niños y personas contaminadas en zonas de sacrificio como las de Punchuncaví Quintero. No podemos seguir teniendo la pérdida de ecosistemas frágiles que permiten también la sostenibilidad no solamente del territorio en particular donde estos se encuentran, sino que del planeta en su conjunto, ¿no? No podemos seguir pensando en que el agua esté en manos de 10 familias y de unos pocos y que el ministro de Agricultura tenga la cantidad de agua para alimentar a millones de chilenos, ¿no? O sea, no podemos seguir con esa realidad. O sea, yo sé que tenemos diferencias en pensamiento, pero para mí el pensamiento que tiene que primar es el sentido común. Y el sentido común dice que esto no puede continuar así, ¿no? Eh, la radicalidad va a seguir expresándose si esto no cambia de verdad. Y ahí es el gran temor porque este Estado, y lo respondía en tu pregunta, tiene una sola forma de responder, que es con militares en la calle, que es con reforzamiento de la seguridad entendida como control social, ¿no? Y donde el asesinato es parte de las estrategias que son posibles. Entonces, no creo que sea tan fácil. Quiero Pero con todas las ganas del mundo. comencemos Eh, ¿Podremos, que tal vez sería la pregunta a agregar? Yo hago parte de un grupo de optimistas también, que nos llamamos Ciudadanos y Ciudadanas y Clima, que nos reunimos a partir de no conocernos, pero que veíamos que teníamos intereses comunes en una red social. Y nosotros hablamos, nos juntamos, llegamos todos los que nos animamos al sur-sur, allí a Magallanes, a Tierra del Fuego, a pensar una transformación. Y nosotros hablamos de que somos compost, ¿no? Yo creo que hoy día ese es el imaginario en el que quiero pensar, ¿no? Que somos interesante. diversos, que somos distintos, que necesitamos un fragüe y que ese compost, de eso surja realmente algo diferente, ¿no? Eso es lo que Pongámoslo quisiera. de otra, De cambios otra, conductuales, cambios conductuales, modificación de nuestros entornos y multiplicando esos cambios podemos ir modificando y cambiando la sociedad. Paulina, tú me dices que te niegas a hablar como periodista, pero yo te obligo a que me contestes como periodista. Así, muy corto, está bien, voy como periodista. muy, muy corto. En este periodo de pandemia, el rol de los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación, no solamente en este momento de pandemia, en las emergencias en general, en las situaciones en donde tenemos eventos importantes sociales, la misma crisis social y el estallido social, ¿verdad? Es fundamental. Los medios de comunicación
el canal por el cual la información fluye, se divulga en forma amplia, y no estoy hablando solamente de los medios de comunicación masivos, sino que también de los medios de comunicación locales, los medios de comunicación comunitarios, independientes, denomínenlos como quieran. Yo siempre hablo de medios de comunicación porque esa diferencia precisamente que se hace y que lo ha hecho, por ejemplo, el permiso único colectivo en torno a quienes son prensa, ¿verdad? A quienes son medios de comunicación y quienes pueden acceder, en definitiva, a la posibilidad de desplazarse para informar a la población, es un determinado grupo. Eh, para mí, el rol de los medios de comunicación en un contexto de conflicto de interés, en un contexto de ausencia de transparencia en la entrega de la información, es más, eventualmente no solamente de ocultamiento de información, sino que a lo mejor tergiversación de la misma, son cosas que se van a investigar de la misma manera que la Corte Penal Internacional está estudiando las violaciones del gobierno de Sebastián Piñera en el contexto del estallido social. Ya se están presentando más acciones para ver cuál es el rol y cuál es el desempeño que ha tenido este gobierno en torno a hacer frente y adoptar las medidas frente a la pandemia. Entonces, creo que allí también el rol de los medios de comunicación ha sido básico. O sea, la posibilidad de destapar, por ejemplo, con todo lo que fue los cuestionamientos que tuvo, la información de interferencia, de dar cuenta, levantar la primera luz sobre los casos, ¿verdad? O las informaciones que CIPER ha sacado en torno a distintas denuncias, ¿no? Hoy día muestran que si no hubiese sido por estos aciertos informativos, ¿verdad? Tal vez tendríamos un Estado que, al igual que las violaciones del estallido social, seguiría negando que hay más muertes, seguiría negando las realidades que lo único que hacen es ponernos en mayor riesgo. Aquí hay un abandono del Estado, pero también hay responsabilidades que en algún minuto habrá que sopesar con mayor detenimiento y con la atención que requiere, porque hoy día la atención tiene que estar puesta donde tiene que estar, ¿no? Que es en cómo hacemos juntos frente a esta crisis sanitaria. Los medios de comunicación son vitales también para conectar territorios. Sabemos que son múltiples las zonas donde no hay conectividad, donde la información que trae un medio local y que puede expandir, yo te decía que somos parte de la red de medios de los pueblos, el poder intercambiar esa información también es enorme. A mí me llama a la preocupación el hecho de que en esta ausencia de pensar y construir en conjunto, el gobierno nunca haya pensado en trabajar más de la mano con los medios de comunicación. En vez de ponerle mayores restricciones, trabajar mancomunadamente para poder recabar información. Así como Mm. ahora recién incorpora las organizaciones de la sociedad civil en este último acuerdo, por supuesto acuerdo con las características que tienen los acuerdos, entre cuatro paredes, con muy pocos actores, con muy poca proyección. Eh, pero los medios de comunicación serían básicos para poder tener información de primera mano desde los distintos lugares. Y para otra cosa muy importante, Juan Luis, el hecho de eh, dar a conocer formas de cuidado, dar a conocer, informar sobre las medidas, porque una hora de televisión pensando en tantos lugares que tampoco tienen televisor, por más que creamos que así es, eh, no sirve para poder entregar la información que la ciudadanía requiere. Nosotros necesitábamos campañas verdaderas eh, con los grandes medios, que no la están haciendo en este minuto, ¿no? Y Así también es. con todos los restantes medios para que la ciudadanía sepa
cómo proceder. Aquí hay mucho desconocimiento también de cómo tengo que sacar un permiso, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. O sea, la verdad es que la desinformación con que se ha llevado adelante esta pandemia por parte del gobierno es toda. Yo ayer me estaba leyendo los últimos permisos actualizados al 12 de junio, donde está este controversial permiso único colectivo y los permisos temporales y refundidos que ahora se hicieron. Y la verdad es que leer el mismo instructivo no es claro de las dimensiones. Entonces, eh, no, yo siento que hoy día los medios de comunicación tienen que tener un lugar en la construcción de esta nueva sociedad central, ¿no? Eh, sin, sin una información apropiada, adecuada, y cuando digo adecuada al territorio, a la localidad, al tipo de público, eh, claro, no eh, vamos a seguir Prometido. reproduciendo el mismo tipo de sociedad anterior, ¿no? Donde la corrupción es más fácil de que entre, donde finalmente todos los problemas de los que hemos venido hablando se van a reproducir, y donde en un país con una concentración de medios, de la propiedad de los medios que tiene Chile, hay un mensaje único con otro actor que tiene además el otro monopolio de la voz, que es el Ejecutivo, el gobierno, el Estado. Entonces, aquí hay una simetría en la que está la ciudadanía, en donde se ve informado por estos dos monopolizadores de la opinión pública, y yo diría de la forma en cómo orientan, ¿verdad? O cómo instalan en la ciudadanía determinados patrones conductuales, como tú dices, ¿no? Determinadas formas de pensar. Paulina Acevedo Menanto, gracias en nombre de todo el equipo de La Ventana Ciudadana por esta conversación, esta entrevista, y cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras y los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que te despidas de nuestros lectores en Chile, América Latina y el mundo. Me encuentro en la hermosa ciudad de Villarrica, o más bien a 4 kilómetros de ella, muy cerca de un espacio que estamos construyendo, co-construyendo, de rescate del bosque nativo y un espacio para cuidarnos entre nosotros. Estamos construyendo ese paradigma, esa visión. Pullico es su nombre, espíritu de agua. Me encuentro aquí desde marzo, vine a la asamblea del Observatorio Ciudadano y empezó esta bola de nieve, y determiné no retornar. Me encuentro aquí, en este espacio, agradecida de la posibilidad de tener este momento para no solamente organizar los trabajos y las labores de siempre, sino que también poder tener espacios para eh, otros pensamientos y otras construcciones que a veces uno no tiene toda la anchura de tiempos, ¿verdad? Los comunicadores pasamos de una urgencia en otra, y más aún los defensores de derechos humanos. Entonces, sí, muy contenta de esto y de poder estar articulando con muchas otras cosas, Juan Luis. O sea, por eso que mi optimismo se rejuvenece día a día, aunque miro las nuevas noticias y algunas informaciones, y a veces vuelvo a mi pesimismo, pero sí están pasando muchas cosas. Yo aprovechando la audiencia y aprovechando la audiencia además internacional, les pido que presten atención a un 18 más. Busquen por ahí, hashtag, redes sociales. Hay un movimiento que está surgiendo de personas
y organizaciones preocupadas porque la dignidad, la memoria y los derechos humanos se hagan costumbre. Se ha utilizado este imaginario, este estallido social del 18 como un nuevo hito, como una nueva forma que nos proyecta hacia adelante, pero también nos conecta con el pasado. Y hemos marcado ese 18 para hacer acciones de pronunciamiento, pero también acciones en espacios públicos o todas las que sean necesarias para hacer un llamado consciente a que sin derechos humanos no hay sociedad que se sostenga, sin dignidad no hay vida humana que pueda ser posible y sin memoria no somos nada. Un abrazo grande y, por supuesto, la Ventana Ciudadana espera tus próximos artículos.